Hola, obsesionados con el terror, Armandito, espero que todo esté bien. Le traigo varios relatos que me han contado de muchas amistades que tengo que siempre tienen algo paranormal o algo que a veces quisiéramos encontrarle alguna lógica y caemos al mismo punto de que es paranormal. Los relatos que les quiero contar ahorita son de un municipio que se llama El Rosario. Esto queda en un departamento de Carazo. Mi mamá es de ahí, por eso es que conozco más gente del Rosario que de la propia Managua. Bueno, el primer relato se trata de un amigo que se llama Carlos. Carlos me contó de que cuando él tenía entre 10, no recuerdo al bien si era entre 10 o 12 años, él con su mamá, su hermano mayor y su hermanita, él es, digamos que el hermano en medio, se dispusieron a ir a las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Cuenta de que ya como a las 11 de la noche, 11, casi 12 de la noche, cuando ya terminó el acto cultural, el juego pirotécnico y todo eso, ellos se disponían a regresar a su casa. Su casa queda en la zona, ¿cómo le digo? En la zona rural del municipio del Rosario. Quiere decir que digamos una entrada de Rosario, su casa queda como a 1 kilómetro a 2 kilómetros. A esa hora, para ese tiempo, él cuenta de que casi no había motitos, no sé cómo le llaman, había motitos, y como era demasiado noche, ya eran como 3 motos y al final no había ni una. Bueno, entonces ellos decidieron irse caminando. El camino para ese tiempo no estaba pavimentado, no, digamos que era un camino de tierra. Las casas no quedaban tan cerquita una de la otra, sino que quedaban separadas. Al estar las casas separadas una de la otra y el camino de tierra, el camino no era tan iluminado, era un poco oscuro. Él cuenta de que estaba tan cansado de estar de pie, de estar viendo todos los juegos pirotécnicos, el acto cultural. Y le pide a su mamá que si lo cargaba, si lo chineaba, nosotros le decimos chinear, si lo chineaba, si lo cargaba. Y la mamá obvio le decía que no, ¿verdad? Y porque tenía a la otra niña pequeña. Fue cuestión de que él se queda un poco atrás porque él se sentía súper cansado, súper rendido de sus pies. Y cuenta de que su mamá, su hermano mayor y su hermanita iban como a una distancia considerada de donde se había quedado. Cuando él casi lloraba diciéndole que si lo cargaba, si lo chineaba, él vuelve a ver, lo chitea, le comienzan a hacer. Y fue cuestión de que él vuelve a ver, y cuando él vuelve a ver, él mira a una señora que está en el cerco donde está un palo de coyolito. Bueno, el palo de coyolito es como un palo, como un árbol, es un árbol, como un árbol de coco, de la palmera de coco, que es un poco más grueso que la palmera de coco, y tiene un montón de espinas. Entonces dice que ese árbol quedaba en el cerco, en uno de los cercos de la casa. Cuando él vuelve a ver, ahí estaba parada a la parte de ese árbol una señora con aspecto súper horrible. Dice que tenía la cara ensangrentada y le chorreaba la sangre de la cara y tenía sucio su vestido. Y cuando él la mira, él se asusta, deja como de llorar, deja de quejarse y la señora lo comienza a llamar. Entonces él pega un grito y dice mamá. La mamá lo vuelve a ver y el hermano mayor y la hermana pequeña también lo vuelven a ver, pero cuando notan que él está viendo al cerco, la mamá vuelve a ver, los hermanos también, y la señora se regresa corriendo, lo agarra del brazo y sale corriendo con él, y el hermano mayor agarra a la hermanita y salen corriendo los 4. Ellos llegaron súper mega asustados a su casa y decían de que quién era esa señora, y como en el Rosario todos nos conocemos, era obvio de que a esa señora no la habían visto, dice él. Fue cuestión de que la mamá preguntándole a su mamá, a la mamá de ella, de que quién era una señora que vivía en tal lugar. Entonces la señora le dice que no. No sabe Armandito que entre los mayores en un pueblo se conocen más. Entonces no se explican todavía de que quién era esa vieja, digamos, que lo estaba llamando al niño. Allá en el Rosario se conoce como un fantasma o una aparición que le dicen la vieja del monte o el viejo del monte.
Entonces ellos suponen de que quien estaba llamando a mi amigo, a Carlos, era la vieja del monte, porque ahí el Rosario, el Carazo, es una zona cafetera. Entonces para ese tiempo habían bastantes cafetales, bastante sembradíos de caña, porque también estaba donde se hacían el dulce, no sé cómo le llaman en su país. Entonces había bastante, es una zona de bastante siembra. Entonces ellos suponen, y me dice Carlos, yo creo que quien me estaba llamando a mí era la vieja del monte, que la vieja del monte llama a los niños para perderlos. Bueno, ese es mi primer relato. Carlos también me contó de que otro suceso así como paranormal que pasó, y siempre no solo a él exactamente, sino que involucra a sus familiares y hasta los vecinos. Cuenta de que cuando ellos se fueron a vivir a la casa donde le estaba comentando que queda un poco retirada del Rosario, él vive en una casa esquinera. Él dice de que hay ¿cómo explicar? Hay un camino que viene de La Paz, que otro municipio de Carazo, que viene de La Paz al Rosario. Entonces en ese camino él está ubicado en su casa, en una esquinera. Cuenta de que cada noche, tipo 12 de la noche, de 12 a 3 de la mañana, de la madrugada, se escuchaba que pasaba un carretón con caballo y con cadena. Dice que no solo lo escuchaban su mamá y sus hermanos, sino que lo escuchaban todo el vecindario, y siempre decían que de dónde viene ese carretón jalado por caballo. Se dice que se organizaron 3 vecinos de diferentes casas, que ellos querían quedarse en la noche y querían ver qué era eso que pasaba, que si eran caballos, que si eran un carretón, que si era una carreta, que qué era. Entonces dice que se organizaron y se quedaron esperando. Cuentan de que mientras esperaban, escuchaban que venía el carretón de caballos sonando con cadena, pero lo extraño fue de que ellos, cuando estaban esperando, se escuchó que venía y pum, se apagó el ruido, dejó de sonar los caballos, la carreta, el carretón digamos, y las cadenas, pero se logró escuchar más adelante de donde ellos estaban, comenzó a sonar eso. Entonces todos se quedaron asustados de que si pasó frente de ellos, no lo vieron y no se escuchó, sino que se logró escuchar más adelante donde ellos estaban. Dice que a esa hora se le pararon todos los pelos a los hombres de miedo, porque le entró mucho miedo, y salieron corriendo hacia su casa a esconderse, a rezar el rosario los que son católicos y a orarle a Dios Padre los que son evangélicos. Bueno, el siguiente relato es igual de mi amigo Carlos. Carlos me contó de que ahí en su casa, donde él vivía con su mamá, sus 2 hermanos y el padrastro, una noche el padrastro, estaba discutiendo con la mamá. Él dice que aproximadamente eran como las 10 de la noche. Él recuerda que aún estaba pequeño, tenía como 8 o 10 años, y resulta de que en medio de la discusión él estaba escuchando, sus hermanitos también, el pleito del padrastro y la mamá. Cuentan de que comienzan a escuchar a un niño llorar. Entonces era un niño como un bebé, como un tierno, le decimos aquí cuando están chiquititos de días. En el momento que escuchan el llanto del bebé, el padrastro y la mamá se quedan callados, como diciendo, ¿y eso de dónde salió? Dicen que cuando se quedan callados en medio del silencio de la noche, el niño pega un gran grito, un alarido, se podría decir, lastimero, llorando. Vino él, como todo niño curioso, él abrió la puerta queriendo ir a ver que si a alguien se le había caído un niño, qué pasaba pues en la calle. Cuando abre la puerta, el llanto del niño se escuchó más alto, que fue un gran grito. Cuenta él que en ese momento sintió que algo lo jaló. En cuanto él abrió la puerta, se escucha el grito y algo lo jaló hacia la calle. Lo jaló, en vez de hacerse para atrás, él sintió que lo jalaron
La mamá, al ver que lo jala a alguien, que él se fue adelante, se fue hacia adelante, la mamá vino, lo agarró, lo jaló y lo metió a la casa y cerró la puerta. Y comenzaron a orar. Eso es algo que todavía no se explica de ese llanto. Y él cuenta de que muchas veces se escuchó ese llanto de un bebé llorar en las calles. Y pues fue el suceso que... Eso fueron las dos historias de Carlos que él me contó. Bueno, la siguiente historia que les voy a contar es de una muchacha que se llama Yanira. Ella vive en un municipio de Carazo igual, pero se llama La Conquista. Ella vivía en una zona rural igual de La Conquista, no en el mero... Estaba un poco alejado del mero centro del municipio. Y ella cuenta de que trabajaba en Managua. Cuando ella trabajaba en Managua, ella cada 15 días le daban la salida para ir a ver a sus 3 hijas y a su familiar. Ella no estaba como con mucha comunicación con su hija porque para ese tiempo no existían los teléfonos celulares y un teléfono convencional era demasiado escaso y peor en esa zona. Ella cuenta que llegó un sábado muy temprano y logra buscar a su hija, una muchacha de medio que para ese entonces tenía como 6, 7 años, y se la llevó a hacer compras. Cuando ella regresa, ella va de la mano con su hija y se topan a un señor que viene siendo tío, como algo lejano de ella, familiar de la mamá. Entonces no recuerdo el nombre exacto del señor, vamos a ponerle el nombre Panchito. Ella cuenta a Yanira de que miró que venía caminando el señor con sus pasitos. El señor ya estaba bien mayor y que lo saludó, le preguntó que cómo estaba. El señor le dijo que bien, porque ese es el decir, así dijo el señor. Entonces, pero si usted se mira muy bien, todavía ella le respondió, todavía usted se mira bien, le dice, usted aguanta unos 10 años más, y que le dijo de que ella quisiera aguantar, pero que siempre estaba en la lucha. Y le dijo el señor que le daba gusto verla y que la niña estaba bien bonita, que ella estaba más grande. Y el señor vino y se metió a una finca donde digamos que el portón es una tranca. Una tranca es unos palitos con alambre de púa, y cuando se cierra cuesta, no sé cómo le dicen en su país, pero nosotros le decimos aquí tranca. El señor entró, se despidió de ella y le dijo que le daba gusto verla, y ella continuó, se fue para su casa. Cuando ella llega a su casa, le comenta a su mamá que el tío Panchito se mira bien fregadito, que cómo es posible que ha aguantado tanto tiempo, porque el señor ya estaba realmente bien mayorcito. Entonces la mamá la quedó viendo así como, ¿de qué estás hablando? Y ella continuó contando de Panchito y le dice, ¿me estás hablando del tío Panchito? Y ella le decía que sí, que tiene. ¿Por qué me ves así? Porque te extrañas que te hable de Panchito. Y que la señora le va respondiendo, pero si Panchito tiene 8 días que lo enterramos. Es más, mañana es su novenario. Aquí en Nicaragua nosotros, cada vez que se muere alguien, le hacemos la vela, al día siguiente se entierra y le hacen una misa y un rezo de 8 días de muerto. No, de 9 días de muerto. Entonces, digamos que mañana se celebraban los 9 días. Entonces dice que ella le dice, no, si yo lo acabo de ver, entró a la finca, pero no recuerdo el nombre de la finca. Yo lo vi que él entró porque el señor ahí trabajaba. No, le dice, vos estás loca. Panchito tiene 8 días que murió. Entonces dice que a esa hora ella le pregunta a la niña y le dice, ¿verdad que vimos al tío Panchito? Entonces dice que la niña le dijo, no mamá, yo miré que estaba hablando sola en el cerco, pero yo no vi que estabas hablando con el tío Pancho. Y que decía, ¿cómo no, chavala? Estás loca. Si yo lo vi, no, le decía, yo miré que estaba hablando, pero yo no te vi con quién estás hablando porque ahí no había nadie. Entonces dice que ella vuelve a ver a la mamá y se puso pálida y chiriza, porque ella me dice, Ángeles, yo vi que él andaba recogiendo sus pasos porque él trabajaba ahí. Entonces ella en su imaginación dice de que él se hace la idea de que tenía que ir a trabajar. Bueno, el siguiente relato es de Yanira igual. Ella en este año creo, no recuerdo bien si me dijo que tenía entre 40 y 45 años.
pero ella cuenta de que cuando tenía entre 10 y 12 años, ahí donde ella vive, las casas quedan aún más retiradas que en el Rosario. Entonces una casa queda, digamos, aquí en este lugar y la otra casa la puedes ver y hasta se ve chiquita, porque son un poco, para ese tiempo era un montón de distancia, de separación de las casas. Había a veces hasta que pasar río, era digamos que en el mero campo. Entonces en esa casa donde ella iba, había una televisión, que igual la televisión para ese tiempo aquí en Nicaragua no era como ahorita, que es raro más bien quien no tenga tele. Entonces dice que en su casa, en la casa de ella no había televisión, pero en la casa de una conocida tenían tele y miraban una novela que no recuerdo el nombre, pero ella me lo dijo, que miraba una novela que le encantaba. Esa novela era a las 7 de la noche. Entonces ella se iba desde las 6 de la tarde, se hacía las 7, miraba su novela y tipo 8, y en medio de las pláticas que uno siempre está opinando de cosas que nada que ver, pero ella se ponía a platicar con su amiga y después agarraba el camino para su casa. Ella tenía que pasar una buena distancia y pasaba un río, bajaba y lo subía. Cuando ella pasa el río y va subiendo el camino para ir a su casa, ella mira que hay un perro. Era un perro pequeño, era blanco. Entonces yo le pregunté a ella, yo comienzo a preguntarle, ¿este era el cadejo? Pues mira, dice, yo solo miré que en medio de la oscuridad y de la luna que alumbraba, ella dice que mira el perro. Entonces ella lo queda viendo, pero el perro comienza a hacerse grande, se comienza de ser un cachorrito, comienza a hacerse enorme, grande, y ya no era blanco, sino que era negro. A esa hora ella sale corriendo a su casa, se va como rayo flash. Dice que ella corre todo, porque todavía de esa subida del río estaba todavía lejos su casa, y dice que ella llegó corriendo y gritando y diciendo, mamá, porque yo le pregunté, ¿por qué no fuiste a una de las casas vecinas? No, es que para ese tiempo las casas eran una soledad, los caminos eran zonas de potrerío, zona de siembra. Entonces las casas no quedaban tan seguido como en estos tiempos. Entonces dice que ella sale corriendo gritando, ¡mamá! Cuando llega a su casa, el papá y la mamá estaban en la sala, y cuando le dice, oye, ahí viene la Yanira, abren la puerta. Y cuando abren la puerta, ella entró, de la puerta ya venía ella desmayada y cayó en los brazos del papá. Le comenzaron a poner, dice, cebolla en la nariz para que reaccionara. Entonces ella, toda asustada, contó que le había salido el cadejo. Pero yo le pregunté, pero si era el cadejo blanco, ¿cómo se convirtió en el negro? No sé, porque hasta donde yo sé, el blanco es el que cuida a las mujeres, y el negro es que le sale a los infieles, hombres mujeriegos y borrachos. Entonces ella aún nos explica que por qué de blanco pasó a negro y tan horroroso. Entonces yo le decía, pero vos viste cuando él iba creciendo. Sí, yo me quedé parada viéndolo, porque yo lo miré a él, a un perrito blanco muy lindo. Cuál es mi susto, que se volvió enorme. Me llamaba la atención porque tenía los ojos rojos, pero de lo demás, él era un cachorrito muy bonito. Todo cachorro, todo animal cuando es cachorro es muy lindo. Y dice que después se fue creciendo y se puso grande, era enorme. Yo no me quedé para ver qué iba a hacer, dice ella, y yo salí zafe, corriendo, llegó a su casa a caer desmayada, casi se va en un patatús. La siguiente historia es de Yanira. Yanira me estuvo contando que cuando ella trabajó en Managua, donde les conté que llegaba cada 15 días a su casa porque era su salida, y ella me dijo que la casa donde ella vivía era una casa espectacular, era una de las familias pudientes de Nicaragua. Vivía
le trabajaba al señor, a la señora, y no recuerdo si eran 2 hijos que tenían. Entonces ella miraba cómo las cosas se movían de su lugar. Yo le pregunté, pero ¿no será que los niños le movían? Entonces ella me decía, no, porque yo miraba cómo se movían las cosas en mi presencia, yo la lograba observar. Me contaba de que en esa casa se miraban una sombra que caminaban, pero caminaban y era como una forma de un humano, de una mujer, pero se movía así como el humo, así como en onda. No sé si me entienden, no sé si logro expresarme bien. Era una sombra que así como el humo, pero como que no se disipaba, sino que iba caminando así como en onda. Y ella dice que se quedó parada y pasó en sus narices y ella la quedó viendo. Y la sombra se metió a un cuarto donde a ella no la dejaban entrar, no la dejaban limpiar. Me dice ella que ella aguantó en ese trabajo viendo tantas cosas que pasaban por la misma necesidad, ¿verdad? Por la misma necesidad de llevar sustento a su casa, dinero. Entonces por eso ella aguantó, pero ella comentaba con el chofer de que el chofer igual a veces miraban unas sombras que pasaban en la parte del garaje, en la parte del patio, en la parte del jardín, y nunca se explicaron. Pero ella sentía y decía de que en ese cuarto que no la dejaban entrar habían cosas que la señora hacía como para mantener su estatus, no sé. Pero ella siempre dijo de que en esa casa siempre pasaban cosas raras. Una vez dice que los niños tenían un juguetito que era con batería, y como el juguetito era tan ruidoso, vino y le quitó la batería y lo escondió. ¿Y cuál es el susto de ella? Que anda limpiando y escucha el mismo ruido de ese juguete que ella lo había escondido, y que los niños chiquititos no iban a saber dónde iban a estar porque los niños tenían menos de 5 años. Entonces dice que ella lo encontró como debajo de una mesa y estaba sonando. Cuando ella lo buscó, lo sacó, lo revisó, el juguete no tenía batería, y cuando ella lo logró agarrar, el juguete se apagó. Entonces ella se asustó tanto que ahí dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Y se fue de ese lugar. Ahora le quiero comentar algo acerca de lo que me pasó a mí. Lo voy a meter un poco en contexto. Mi mamá siempre trabajó. Yo era la tercera hija de matrimonio de mi mamá y mi papá. Entonces mi hermano mayor me lleva 11 años. Mi hermana mayor me lleva 7. Entonces mi mamá trabajaba todo el día. Mis hermanos tenían que ir a clase. Entonces yo viví entre mis abuelitos, mis tías y mi mamá. Un año estaba en El Rosario, un año estaba en Managua. La casa en Managua está cerca del 7 Sur. Mi mamá, en la casa donde vivíamos, pasaban unas cosas que no entendíamos. Yo apenas tenía como unos 10 años cuando logré comenzar a entender qué era lo que pasaba. Cuando mis primas del Rosario llegaban a vernos, ellas llegaban pero siempre con temor, y yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque en la sala teníamos 4 sillas mecedoras. Esas sillas mecedoras todas las noches se mecían. Y era cuestión de que se salían a ver qué era, y las sillas estaban normal. Cuando se dieron cuenta que se movían las sillas, mis primas vinieron junto con mi hermana, comenzaron a poner la silla recostada a la pared, tratando de que no se movieran para nada, ¿verdad? Pero aún así las sillas siempre se movían, y a veces en la cocina se escuchaba el pailero sonando, se escuchaba como que estaban lavando traste, se escuchaba un desmadre, y no era nadie. Mis primas le preguntaban a mi mamá si era ella, mi mamá, que estaba lavando traste, y le decía que no, en ningún momento se levantaba en la noche. Entonces mis primas no les gustaba quedarse. Yo para ese tiempo tenía tal vez como unos 8 o 10 años. No entendía yo bien, porque como les comento, yo a veces estaba en Carazo, a veces estaba en Managua, y así estuve del timbo al tambo.
Para el 2000, en los años 2000, yo ya estaba en tercer año, ya tenía 14 años para ese tiempo. Estuve viviendo 2 años en el Rosario. Me acuerdo que estaba en tercer año, pero en el 2000, sí, en el 99 estaba en primer año, en segundo año. Bueno, no recuerdo, pero recuerdo que en el 2000, cuando nace mi sobrino, yo estuve viviendo en el Rosario, llegué a Managua a ver a mi hermana que acababa de dar a luz a mi sobrina, pero yo regreso, para ese 2000 yo regreso al Rosario. Cuando estoy en cuarto año, en el 2001, regreso a Managua. Mi hermana estudiaba, entonces yo me quedaba con su hija, con mi sobrina. Cuando yo estaba viendo televisión, yo miraba que pasaban algunas sombras, pero uno siempre no cree que uno sea tan como especial como para ver cosas, ¿verdad? Y yo no digo que tengo don, pero sí a veces miro cosas que no creo, y a la misma vez como que soy muy como incrédula. Entonces cada vez que yo miraba que pasaban esas sombras, yo volteaba la cara y yo volvía a ver, y yo, no, debe de ser ideas mías. A veces pasaban y se metían del baño al cuarto de mi mamá, o se metían a la cocina. Entonces yo miraba así como con el rabillo del ojo, así como la vista lateral, como la puntita de la vista, no sé si me entienden. Yo miraba que pasaba una sombra y yo volvía a ver y no era nada. Me acuerdo que no me daba miedo, muchas veces seguí la sombra porque yo decía, ¿será que en verdad estoy viendo esto? Bueno, y mi hermana todas las mañanas se iba a recibir clases de computación. Yo quedaba con la niña. Varias veces quedé viendo la televisión, como les dije, miraba la sombra y no pasaba nada, no me daba ningún miedo. Pero una vez fue tan feo esto, que la sombra era como que había un gentío en la casa, como que había un montón de gente en la casa. Cuando yo la vuelvo a ver, creyendo que no iban a estar, cuando me giré a verlo, sí estaban. Y pasó una, pasó la otra, y pasó la otra, y yo me quedé así como, ¿qué? ¿Qué es esto? Mira, Armandito, yo agarré a mi sobrina y yo la esperé en el porche a mi hermano. Casi 2 horas la esperé en el porche. Yo no quería entrar a la casa porque yo decía, esto sí es de verdad, esto no es imaginación mía. Le hice el comentario a mi mamá para nada me creyó. Le hice el comentario a mi hermana es igual que yo. Mi hermana le encanta todo lo que es paranormal, todo lo que es este tipo de cosas, igual que yo. Entonces me dice, no, lo mejor debe ser tu imaginación. Mi hermana creyendo y a la misma vez dándome ánimo, pero sí sabía que eso pasaba porque sí escuchaban ellas cómo se movían las cosas y cómo se mecían las mecedoras, las sillas. Entonces, bueno, pasó el tiempo, pero pasaba algo también con mi hermana. Mi hermana, como la niña de ella estaba chiquitita, mi hermana se levantó en las madrugadas a hacerle su pacha, su biberón, su leche, su fórmula, no sé. Entonces mi hermana tenía que pasar como unos 4 metros del patiecito, porque su cuarto, estaba la casa, estaba el patiecito que era pequeño y estaba su cuarto. Entonces ella se tenía que levantar a calentarle la leche a la niña y después regresarse a dársela. Entonces ella cuenta de que en las madrugadas o en la medianoche que se levantaba, ella siempre escuchaba arriba del zinc como que alguien andaba caminando. Entonces mi mamá le decía, deben ser los gatos. Pero qué casual que solo en el momento que yo voy caminando, el gato anda arriba. Entonces mi hermana pensó igual, es un gato. Pero después reacciona y dice, pero nosotros ni siquiera tenemos gato. Y aunque no saben, Armandito, que hay gatos callejeros, qué casual que ese gato esté durmiendo en el cuarto, en la parte del zinc de mi hermano. Entonces mi hermana y yo hicimos un plan, que yo iba a estar pendiente a la hora que ella se despertara a hacerle la leche a la niña, para yo vigilar desde mi cuarto. Había una ventana y se podía ver el cuarto de ella y el zinc arriba del zinc. Entonces yo miré que mi hermana prendió la luz, estuve espiándola, ver qué pasaba arriba del zinc, si en verdad era ese gato. Y fue cuestión de que no
no pasó nada. Mi hermana apagó la luz, se volvió a acostar. Al día siguiente yo le comento que si escuchó los ruidos arriba a la hora que le hizo la leche a la niña. Ella me dijo que sí, que siempre se escuchó como no eran pasos de gato, sino como de una persona que anda reparando el techo. Entonces yo le dije, ¿y vos qué viste? Me dice, no, yo no vi nada, arriba no había nada. Y quedamos siempre con esa duda de que era lo que la seguía mi hermana, porque a veces mi hermana se pasaba a la casa, tal vez a orinar, al baño, no sé, y ella dice que cada vez que iba al baño se escuchaba que la seguía. Bueno, ya después, como en el 2003, decidimos, ya yo tenía 16 años, yo decidí irme a El Rosario a vivir con mis abuelitos, porque mi mamá en ese entonces se había ido a trabajar a Costa Rica. A los 4 meses se fue a vivir mi hermana. Se fue a vivir mi hermana a donde mis abuelos. Y fue cuestión de que siempre le preguntaba, siempre escuchas el que te siguen arriba del sillón. Entonces ella me decía, no le he puesto mente. Y se escuchan que se mecen las sillas mecedoras. No, fíjate que se ha calmado un poco. Pero mi hermana, por asuntos con su marido y todo eso, por eso fue que llegó a vivir a El Rosario. Fue cuestión de que mi hermana viene y se va a alquilar en una casa que por ahí donde vive Carlos. Digamos que la casa de Carlos queda como a dos cuadras. Recuerdo bien de que muchas veces yo llegué a su casa de mi hermana y en ese lugar realmente yo nunca oí al niño que decía, ni siquiera escuché el carretón que pasaba. Pero sí, una vez a la parte donde mi hermana vive estaba una de mis primas. Esa prima, muchas veces nos cruzamos a platicar cosas así de miedo, cosas, historias. Pero una vez recuerdo que estábamos esperando a mi sobrina que llegara porque le había agarrado la noche. Y no sé realmente por qué era, no recuerdo muy bien por qué era que estaba yo allí donde mi prima, estaba yo ahí esperando a mi hermana. Ya recordé. Fue de que en la casa de mi hermana no había nadie y llegó mi sobrina a buscarme porque, vea, mandito, es así. Estaba la casa de mi hermana, que ella alquilaba en esa casa, estaba la casa de mi prima y a la par de la casa de mi prima estaba donde yo alquilaba porque yo logré llegar a alquilar ahí. Eso ya fue ¿cuándo sería? Como en el 2000, no hace mucho realmente. Ese sería como en el 2016, como en el 2016 tal vez. Entonces mi hermana salió con mi cuñado y mi sobrina tenía a su novio, y mi sobrina, al ver que su mamá no había llegado a su casa, ella me fue a buscar a mí y nos fuimos a la casa de mi prima. Y estábamos esperando en la casa de mi prima a mi hermana. Cuando yo estoy de frente de la puerta de la entrada de la casa de mi hermano, cuando estamos platicando y todo, yo miro que viene una sombra y va entrando a la casa de mi prima y se disipó. Cuando entró, al ratito, Armandito, viene entrando mi hermana, pero mi prima me queda viendo porque yo la quedo viendo y me puse así como ¿qué pasa aquí? Entonces me dice ella, mira, ¿qué viste? ¿Vos viste algo? Yo no, nada. ¿Cómo no vos viste algo? ¿Por qué decís? Porque se te nota, cambiaste, te pusiste pálida. Entonces yo no quise decirle nada a mi hermana. Mi hermana, aunque le gusta todas estas cosas, es súper miedosa. Ella se fue con mi sobrina. Bueno, pasó al día siguiente y yo le hice el comentario a mi hermana. Mira, fíjate que cuando vos entraste, antes que vos entraras, entró una sombra. Cuando lograste aparecer en la mera puerta, la sombra se disipó, la sombra se desapareció. ¿Y qué? Me dice, ¿solo vos la diste? Pues yo creo que sí, porque no lo miró ni la prima, no lo miró ni tu yerno, no lo miró ni tu hija. Entonces, no, de seguro debe ser tu imaginación, sí, ¿verdad? No le pongamos mente. Bueno, después a mi hermana le estaban pidiendo la casa porque, como estoy comentando, no era de ella, estaba alquilando. Y vino una de mis primas, le alquiló una casa ahí mismo, en ese barrio, en esa colonia, digamos. Esa casa quedaba como ahí donde estábamos nosotros, a mano derecha, dos cuadras. Era una casa esquinera. Esa casa esquinera, les voy a explicar esto. Esa casa esquinera, su entrada era por la parte, su mera entrada del frente era en la parte
en la parte sur, pero como era una casa esquinera, había también como una entrada al patio, porque ahí las casas, la mayor parte las dividimos así como con cerco, ¿sabes? De palos, de postes y con alambres de púa. Entonces mi hermana, digamos que ahí había como una mejor entrada. O sea, yo siempre pensé que esa casa la hicieron mal. La mera entrada de la casa tenía que ser de donde nosotros entrábamos por el patio, pero no, ellos la hicieron diferente. Bueno, entonces me acuerdo de que mi hermana también sentía de que esa parte del patio era como la entrada principal, que ella la adaptó e hizo en la parte, digamos, de atrás de la casa, puso una venta y uno entraba por atrás, digamos. Entonces ya la entrada principal no era la oficial, sino la parte de atrás. Estaba el baño, estaba la salita y así a la par estaban 2 cuartos. El cuarto de mi hermana era un poco más grande que el cuarto de mi sobrina. Entonces, cuando mi hermana tiene su venta, aquí viene lo más raro. Cuando mi hermana tiene su venta, muchas veces yo le llegué a ayudar. Yo no trabajaba, entonces siempre yo pegaba con mi hermana y tratando de ayudarle en lo que más podía. Estábamos una vez ordenando una mercadería que le llegó a su venta. Era como una pulpería. Mi hermana está poniendo unas sardinas, unos atún en un estante cuando yo estoy ordenando, recuerdo bien, una gaseosa. Cuando yo miro que pasa una niña de vestido blanco. Yo le miré el vestido, hermano, yo le miré cómo pasó por la puerta de la ventecita y entró a la casa de mi hermano. Entonces vengo yo y yo creía que era la hija de mi prima, dueña de la casa. Cuando yo la observo a la niña esta, me salgo corriendo y yo digo, ¡ajá! Como queriendo decir, en vez de asustarme, te asusté. Y yo busco a la niña y no había ninguna niña. Mi hermana me vuelve a ver y me dice que estás loca. Y yo le digo, es que yo vi entrar a la hija de mi prima. A lo mejor viene a verte, porque como la casa era de ella, yo en mi mente me imaginé que andaba viendo su casa o andaba trayendo dinero de alquiler o no sé. Y venía con una de mis tías, con la mamá de ella. Y entonces de seguro viene ella con mi tía. Entonces yo me salgo a la calle y miro, no viene nadie. Yo busco alrededor de la casa y no hay ninguna niña. Entonces yo le dije, yo te juro que yo vi a una niña. Yo no le vi el rostro, yo solo le miré el vestidito que pasó. Y mi hermana se puso eriza, con los pelos chinitos parados. Y al ver ella morenita, bueno, somos color trigueño, no somos ni blanco, ni morena, ni negra, somos así como un color, como leche con café, ¿no? Mi hermana se puso pálida y chiriza, y yo le dije, no, a lo mejor tenés razón, a lo mejor debe de ser de que mi imaginación, yo no queriéndole meter en mía. Bueno, y varias veces yo estaba con ella, eso fue ya otro día, yo estaba con ella viendo televisión, cuando yo escuchaba que decían buenas en la pulpería, y yo salía y decía buenas, ¿qué quería? Y no había nadie. Entonces mi hermana me decía, ¿qué estás loca? Entonces yo, no estoy loca, yo escuché que dijeron buenas. Entonces me dice mi hermana, no dijeron nada. Qué raro. Me volví a sentar a ver tele. Mi sobrina comenzó a tener novio y el novio, digamos que mi sobrina se fue con el novio y quedó mi hermana sola con mi cuñado, con su marido. Mi hermana me contaba cuando yo la llegaba a ver que en la madrugada, tipo 1, 2 de la madrugada, ella escuchaba que alguien la llamaba por su nombre. Entonces ella se despertaba, se quedaba callada y escuchaba su nombre que la llamaban desde la calle. Ella muchas veces creyó, dice que eso le pasó 2 veces. Ella esas 2 veces creyó que era yo la que la llegaba a buscar, porque yo tenía a mi niña de como 2 años. Entonces ella se imaginó, esta me viene a buscar porque algo pasó con la niña. Y pues no, ¿verdad? Entonces mi cuñado le decía, ¿qué te pasa? ¿A quién le estás respondiendo? Y que le decía, no, es que ahí está mi hermana buscándome. No, vos estás loca y no hay nadie. Entonces mi hermana decía, ¿cómo no? Yo me voy a asomar. Y mi cuñado le decía, no, cálmate, no te asomes porque esa no es tu hermana.
pero vos la escuchaste. No, le dice, es que yo no escuché nada, pero si fuera ella, te aseguro que supiera, yo sé que ella, pero no es ella. Entonces mi hermana se volvía a acostar y se quedaba pensando, esta no me volvió a hablar. Entonces le decía yo, pero yo no fui, ¿cómo se te ocurre? Te hubiera llamado por teléfono. Sí, eso me dijo su marido. Bueno, pasó. A veces mi cuñado se iba de pinta y mi hermana quedaba sola en la casa. Mi hermana me contaba de que en el baño, como ahí en ese lugar, llega cada 4 días el agua, entonces nosotros teníamos que buscar cómo recoger agua para tener agua esos 4 días. En la casa de mi hermana había inodoro y también había pompón, letrinas, que le decimos. Entonces mi hermana trataba de recoger lo más posible agua para no salir al pompón, a la letrina en las noches si le daba gana. Entonces tenía varias cubetas llenas de agua. Y ella me decía, estaba esperando a mi marido cuando yo escuchaba que desde el baño alguien estaba platicando, pero era como hablando así. Entonces eran susurros, le digo yo así. Sí, eran así susurros. Y yo decía, ¿será que ya viene este? Entonces dice que de repente comenzaba a escuchar que en las cubetas que tenía con agua, Armandito, ¿sabes que ellas tienen como un alambre como para cuando uno las quiere cargar, esas cubetas? Entonces dice que ella escuchaba cómo la hacían sonar, como que alguien las tiraba para arriba esa oreja de la cubeta, digámoslo así, y se escuchaba de viaje cuando caía. Entonces ella lo que hacía es que agarraba su Biblia y se ponía a orar. Mi hermana no es ni católica ni evangélica, sí cree en Dios, sí cree que orándole a Dios, y cree mucho, ha leído la Biblia, nunca se ha congregado en ninguna iglesia, sí era católico, pero después se apartó, cree en Dios, digamos. Entonces dice que eso era lo que más ella se ponía a hacer, a leer la Biblia y a rezar un Padre Nuestro. Muchas veces miré sombras en la casa de mi hermana y yo siempre pensando, no, deben de ser ideas mías, debe de ser que tal vez, no sé, alguna sombrita la asocié, pero no, porque una vez llegó mi prima y mi prima, yo miré que ella se movió de un lugar a otro lado, entonces yo me puse en la silla donde ella estaba y vuelvo a ver así como para el patio que venía haciendo la entrada principal, como les expliqué, y miré que pasó una sombra. Entonces yo dije, allá pasó una sombra, y mi prima me dice, yo no te había querido decir, pero sí, yo por eso me moví de ese lugar, porque creí que eran ideas mías. O sea, esas sombras se manifestaban hasta la gente que llegaban a ver a mi hermano. Hubo otro día de que recuerdo muy bien que fue un 30 de enero, porque ese día pasó algo en la vida de mi hermana, que pues ni al caso, pero recuerdo que ese día yo llegué muy temprano a la casa de mi hermana. Cuando yo llego, yo me senté y la sala de la casa de mi hermana era alargadita, porque así estaban los dos cuartos que te comento, que el cuarto de mi sobrina era más pequeño que el cuarto de mi hermano, y yo estoy sentado, digamos que en la pared del cuarto. Cuando yo estoy sentada, yo estoy viendo así la pared del frente, un reloj grande, que eran como las 6 de la mañana, y yo miro que sale una sombra alta. Esa vez sí la vi bien, era una sombra alta como de un hombre alto que salió del cuarto de mi sobrina. Yo volví a ver, y cuando yo volví a ver, no estaba la sombra. Entonces yo igual pensé, no, son ideas mías. Cuando sigo hablando, mi hermana está en su cuarto, yo sigo hablando con ella desde la sala y ella en el cuarto. Entonces yo vuelvo a ver que sale la sombra, pero esta vez yo volví a ver rápido, volteé al lado izquierdo porque fue de ese lado, y la sombra sí se quedó y se desvaneció. Entonces vengo yo y le dije, mira, aquí salió una sombra del cuarto de mi sobrina. Y ella me dice, mira, cálmate, solo locuras sos, porque como te dije, es miedosa. Entonces viene y yo me acordé que mi prima, la dueña de la casa, eso es de más antes lo que les voy a contar. Mi prima tenía su esposo y tenían 2 niñas. Cuando esas casas no eran tan viejas, no tenía mucho de habérsela otorgado uno de los partidos
uno de los alcaldes de ese tiempo del Rosario. Eso fue como en el 2000 que entregaron esas casas. Mi hermana fue a vivir en esa casa como en el 2014, 2015. No tenían tantos años para esas casas. Entonces mi prima vivía ahí con su esposo y sus 2 niñas. La cuestión fue esta: aunque no estaba casado con su marido, no estaban casados oficialmente, pues era su pareja. El muchacho se fue a trabajar a Costa Rica, y trabajando en Costa Rica se encontró a una mujer, y esa mujer es del lado de Masaya, de la ciudad de los brujos, de Niquinomo, creo que, no recuerdo, pero es la ciudad de los brujos, porque hay bastante brujería que se hace ahí. Según dicen de que el abuelo de esa mujer era brujo y ella también. Entonces dice que le hicieron una brujería al muchacho para que dejara a mi prima y a sus 2 hijas. Y en parte pienso que puede ser cierto, porque ese muchacho era lo más especial con mi prima y con sus 2 niñas. Su adoración eran sus 2 niñas, era el súper mega especial, y pues de un momento a otro le valió todo de su hija y de su mujer. Por eso fue que mi prima vino y puso la casa en renta, y fue donde mi hermana la comenzó a alquilar. Pero yo recuerdo que por una prima, hermana de esa prima, dueña de la casa, ella me contaba a mí de que fueron a buscar a alguien que le ayudara, porque mi prima se sentía tan devastada, tan triste, tan humillada, ya sabes, después de un cuerno, después de estar con el hombre de tantos años de tu vida, que ayer te dijo que era lo más importante, que era la mujer de su vida, para el día siguiente verte como nada, por no decir una mala palabra. Entonces buscaron ayuda y preguntaron. Entonces a mi prima le estaban haciendo un mal, la muchacha esa, mi nueva pareja, le estaba haciendo un mal para enfermarse, y le hicieron unas limpias y todo. Pero aquí va la cosa: el muchacho se dieron cuenta que estaba con brujería, y el señor que le iba a ayudar le dijo que tenía que hacer una serie de cosas. Entonces vino mi prima, y la dueña de la casa comenzó a querer recuperar a su esposo haciendo unas cosas en su casa, exactamente en el cuarto de mi sobrina, que para ese tiempo no era un cuarto, sino que esas casas eran una casa de bloque, de piedra con la medida 6x6, entonces, y el techo. Entonces vino la gente y le hizo divisiones con Playboy, con biombo, no sé cómo le dicen, con Playboy, sí. Entonces ella solo le hicieron un cuarto, por eso es que el cuarto era grande, y la parte del cuarto de mi sobrina era la sala, por eso era más pequeño, porque te comenté que la puerta está en la parte derecha. Entonces para ese tiempo sí entraba la gente por la puerta principal, pero ya cuando llegó mi hermana fue que lo modificó. Entonces yo le comencé a decir a mi hermana, y yo le dije, yo recuerdo que la prima menor, hermana de la prima en alquiler, me contó a mí en secreto lo que su hermana estaba haciendo, pero que al final ella dijo, no lo voy a seguir haciendo, aunque lo amo, lo adoro y lo voy a extrañar mucho, mejor no lo hago. Si esa mujer lo embrujó, fue porque él se dejó. Entonces mi prima no continuó haciendo lo que había empezado, digamos. Fue cuestión de que vino mi hermana, ya viviendo en la casa, mi cuñado, que es súper miedoso, él sí era muy católico, él comenzó a leer el Salmo 91, le dijeron de que hiciera limón en cruz y los tirara debajo de la cama, que pusiera agua, entonces cosas así, pero no daba resultado. A ese barrio llegó a vivir una argentina que decía ser gitana, que venía del linaje de gitanos, de medium y toda la cosa. Bueno, yo vengo y yo le comencé a hablar a la muchacha, y ella me comenta eso. Entonces yo le dije, fíjate que están pasando una serie de cosas donde mi hermana
que me gustaría que fueras a ver qué pasa. Y como que, ¿sabes, Armandito? Yo tampoco le voy a decir, está pasando esto y esto, porque realmente ya vas a ver. Y lo que yo quería era descubrir si en verdad ya tenía algún don. Fue cuestión, Armandito, que yo la llevo. Vamos, te voy a presentar a mi hermana. Miren, yo llevo a la Argentina. Era una muchacha así toda chaparrita, toda delgadita. Cuando yo abro la tranca, la primera tranca, y la pongo a un lado, la tranca como que se me quiere devolver. Y yo supuse que es por los alambres, ¿verdad? Que sabes que son alambres de púas, todos tiesos, que a veces uno pone malas cosas y se devuelve. Entonces pasó, le tocó la puerta a mi hermana, que me acuerdo que era como era la del patio, la hizo mi hermana de zinc. Entonces yo toco la puerta y mi hermana me abre. Entonces, sos vos, me dice. Entonces yo abro y quiero que pase la Argentina. Y cuando pasa la Argentina, la puerta se cerró, o sea, como que se me soltó a mí de las manos y se le cerró casi en la cara a la muchacha. Entonces yo le dije, ay, perdón, discúlpame, no fue mi intención, se me devolvió la puerta. Entonces ella solo se sonrió y me dijo, no, tranquila que no fuiste vos. Y fue cuestión de que ella entró y comenzó a hablar con mi hermana, y yo la miraba que ella hablaba y se quedaba así como que escuchaba a mi hermana y como que no la escuchaba a la de. Entonces viene ella y se levantó y dijo, aquí abrieron un portal. ¿Tenés conocimiento de brujería?, le dijo mi hermana. Entonces mi hermana le dijo que no, que solo lo que siempre ha visto en la tele, en las películas, pero que ella no practica nada de eso. Es que aquí hay un portal, aquí abrieron un portal. Y le explico, mira, la cuestión de hacer brujería es que lo que comenzás tenés que terminar. 1, porque se abren portales, y 2, porque tal vez a la persona que le está haciendo, en vez de ser una cura, puede ser algo peor. Entonces mi hermana le dice, no, para nada. Entonces ella se levantó y recorrió la casa. Te cuento que la casita no era ni grande, estaban los 2 cuartitos y la sala y la parte donde está la venta. Entonces mi hermana, esa mujer se levantó, recorrió la casa y se quedó en la mera entrada del cuarto de mi sobrina y dijo, Isaki, aquí abrieron un portal. Aquí abrieron un portal, y cuando comenzaron algo que no terminaron, el portal quedó abierto y quedaron 2 entes. Uno es un hombre oscuro, pero también hay una niña. Esa niña necesita luz. Entonces cuando ella dice esas cosas, ella me vuelve a ver a mí y me dice, así como vos viste estos seres de oscuridad, vos también puedes ver seres de luz. Entonces yo me quedé, Armandito, yo me quedé callada. Como yo te dije, yo no soy tan especial como para ver cosas que no están aquí. Entonces a ella yo no le había comentado que yo en 2 ocasiones yo siento, ¿verdad?, que eran ángeles, aunque recuerdo que aquella señora que ya pasó a mejor vida dijo de que en verdad los ángeles no son como nos imaginamos. Yo no lo vi en verdad que fueran humanos, pero sí miré que era una luz alta, enorme, y la vi una vez cuando yo fui cristiana evangélica, estuve bien metida en la iglesia, y recuerdo que una vez en la mera iglesia yo me sentaba atrás porque mi niña estaba chiquitita, y para no molestar a los demás yo me sentaba atrás. Y recuerdo muy bien que yo cierro mis ojos a la hora de la oración. Yo cerré mis ojos, y cuando yo cierro los ojos yo miré que como que queda la imagen en tu mente de las personas que están adelante. Pues yo miré eso y miré que estaban un montón de luces detrás de las personas, y eran como unas luces altas, sí, alargadas, pues. Entonces yo abría los ojos y yo volví a cerrar, porque digo, ¿será que es mi imaginación? Yo no podía creer que estuviera viendo esos seres de luz. Y fue cuestión de que en ese culto recuerdo que habían 2 micrófonos. Era el que usaba la muchacha que cantaba, y el que estaba hablando el pastor. Pero también se escuchaba, cuando la muchacha cantaba, se escuchaba una voz de varón. Entonces, obvio, nosotros conocíamos la voz del pastor, y yo abría mis ojos para ver también
de que si era alguien más que le estaba echando la segunda a la muchacha de la alabanza. Pero no, el pastor que tenía el otro micrófono estaba llevando la oración, ¿verdad? No podía estar cantando y estar llevando la oración, y estaba la muchacha cantando, pero era como una segunda voz. Entonces la esposa del pastor se levantó, mira, Armandito se levantó a toda carrera, pidió el micrófono al pastor y le dice: aquí están los ángeles de Dios. Entonces ahora yo me ericé toditita porque lo sentí que había algo sobrenatural, y esta vez no era algo oscuro, sino era algo limpio, algo lindo. Y la segunda vez que yo sentí también, cuando parí a mi niña, yo llegué a una cita médica, me dijeron: tenés 2 centímetros de dilatación, y yo voy a ir a traer mi bolso, voy a ir a traer mis cosas, no, te tenés que quedar. Y pues me tuve que quedar en el hospital, y en vez de que los centímetros aumentaran, más bien disminuían, más bien yo no sentía el dolor, me hacían los tactos, y solo cuando me hacían los tactos era que me dolía, pero de ahí normal. Recuerdo muy bien que un 13 de febrero amanecí con un dolor de cabeza, pedí que me tomaran la presión, la tenía alta, me dieron una pastilla, y pues yo así, preguntándole a Dios, todavía iba a la iglesia para ese tiempo, preguntándole a Dios que en qué momento iba a pasar esto. Me acuerdo que como a las 10 de la mañana me llamó el pastor de la iglesia que le había comentado, y me dijo: ya nació la niña. Y yo no quiere salir. Me preguntan de mi esposo, y le dijo que no está, que andaba buscando a mi hijo mayor a la escuela. Y entonces él me dice: poneme el teléfono en la panza. Y yo puse el teléfono en la panza en altavoz, y aquel pastor comenzó a orar por mi niña, comenzó a hablarle, comenzó a decirle que te esperamos, tu mamá y tu papá están ansiosos de conocerte, son una niña que vas a hacer luz en la vida de ellos. Y le comenzó a decir tantas cosas bonitas que se sintió tan bien, pero tan bien, que en cuanto terminó el señor de hablar, me comenzaron los dolores mortales de parto. A la hora que me llevan, yo trataba de no comer mucho, porque yo decía: no me quiero hacer del 2 a la hora de estar allí, porque en alguna hay tantas cosas, tanta historia de mujeres que los doctores los regañan porque hacen eso. Entonces yo decía: no, a mí no me tiene que pasar esto. Entonces parece que de no comer no tenía mucha fuerza, y no tenía mucha fuerza, y sí, no tenía mucha fuerza. Entonces cuando yo llego a sala de parto con aquellos dolores infernales, yo estoy de que ya no puedo, que ya no tengo fuerza. Yo solo le pedí a Dios: Diosito, regálame fuerza, porque yo sabía que si se me subía la presión en ese mero momento del parto, no me iba a ir bien. Y yo, en el momento del desespero, Armandito, las mujeres que parimos sabemos este dolor tan horrible, que duelen hasta la uña, hasta el pelo que no duele, las uñas que no duele. Entonces cuando en una de esas, en una contracción, yo pujo, yo me quedo sin fuerza. Al yo quedarme sin fuerza, está el ginecólogo, está el pediatra, está una enfermera, no sé si era enfermera, y está las señoras que usan los instrumentos, los técnicos quirúrgicos, creo que. Entonces yo a la par siento de mi mano izquierda, yo miro a un muchacho blanco que me sostiene la mano. Entonces cuando el doctor me dice: viene la otra contracción, yo comienzo a pujar. Cuando siento que quedo sin fuerza, yo siento que eso como que brilla, como que ese doctor Chele como que brilla. Y a esa hora del sofoque yo solo siento esa luz que está en mi lado izquierdo, y sale la niña, y saben de que cuando sale la niña, el bebé, le ponen en el vientre, ese dolor se desaparece completamente. Y yo estoy así viendo a mi muchachita allí, ansiosa, sofocada, con el corazón que me latía a 1000 por hora, y siento como una aguja que me meten en la pierna izquierda, y miro a la técnica quirúrgica, ya no tiene la bandeja, y yo, como a la señora la conozco, le digo: si aquí está usted. Sí, aquí estoy, me dice. Y en eso, y el señor que estaba aquí
Le pregunté yo, ¿y el doctor que estaba aquí? No, aquí no había nadie. Aquí yo estaba así atrás. Lo hiciste bien. Y yo me quedé pensando que quién era ese que estaba allá a la par mía. Yo, Armandito, eso lo conté porque al tiempo, al primero que le conté fue a mi esposo. Yo no siento ser tan especial como para ver cosas. Yo no digo que tengo un don, simplemente han sido casualidades. Entonces, cuando esa mujer me dijo eso a mí, yo me quedé, ¿y esta cómo sabe? ¿Cómo sabe que he visto eso si pocas personas lo saben? Por lo mismo que dicen, esta es loca, no te creo. Si no creen que se puede ver un ser oscuro, peor que uno diga, vi algo divino. Entonces, bueno, pasó. Fue cuestión de que la mujer esta dijo de que iba a hacer una limpia. Llegó a una muchachita con ella que le dio vómito. A mi hermana le dio dolor de cabeza. Según después de que ella hizo esa limpia en la casa, cerrar el portal, darle luz a la niña, mi hermana comenzó a sentirse diferente en la casa. Según quedó limpia, al año, casi a los 2 años, a mi hermana le ofrecen una casa cerca del Rosario, ya no en la zona rural, sino cerca del Rosario, donde mi hermana se cambia y se va a vivir allí. En esta nueva casa también pasaban unas cosas que, bueno, pues te explico luego. Pero en la casa de mi prima que quedó, logró vivir el hermano menor de mi prima con su mujer y 3 niños. Los 5, digamos, dormían juntos en un solo cuarto, el cuarto grande, porque a los niños en las noches, más a la niña al niño chiquito, porque el más chiquito es un varón, lloraba, la mediana no sentía cómoda y decían que pasaban cosas. No, nunca me explicaron, nunca me puse a platicar con mi primo qué era lo que miraba, pero sí sentían que asustaban todavía, que por eso dormían mejor todos juntos. Vivieron como 2 meses y se regresaron de nuevo a vivir con mi tía. Esa casa hasta ahorita está sola, no la han querido habitar porque, como te dije, queda un poco lejos del Rosario. Pero bueno, con la nueva casa de mi hermana, una vez llegó mi sobrino, el hijo de mi hermano mayor, y mi hermana me cuenta que llegó. ¿Cómo está, tía? ¿Y con quién estás? Dice que le preguntó y le dice, no estoy con nadie, estoy solita. No, yo miré a mi abuela, porque mi hermana vivía con mi mamá. Yo miré a mi abuela pasar por allá. Entonces le dice, no, estás loco, no hay nadie, yo estoy sola. Bueno, pasó que mi sobrina, la hija de ella, a veces la llegaba a ver, pero esa zona donde ella vive es muy oscura. Entonces dice que una vez mi sobrina desde la calle mira que anda una señora con vestido para dormir y una como candela o un teléfono alumbrando en el patio. Entonces dice que cuando entró a la casa de mi hermana le dice, mamá, ¿y mi abuela qué anda haciendo en la calle, en el patio? Está buscando caerse en ese patio, buscando que se repale. Y que mi hermana le dice, no, pues estás loca, mi mamá anda en el culto, porque mi mamá es evangélica. Y entonces, ¿quién es esa señora que anda atrás? Entonces mi hermana dice, mira, cálmate, no estés hablando locura, porque después no iba a poder dormir. Me quedé durmiendo yo 2 veces en esa casa. Me acuerdo que me quedé durmiendo y arriba en el techo se escuchaban unas bolitas, unas chibolitas, ¿no? Una bolita que rodaban, la clásica bolita que rueda y pum, caía. Mi mamá decía que no, que ahí donde mi hermana hay varios palos de mamón. No sé si saben que un palo de mamón es una fruta verde que da una fruta bien dulce. La cáscara es verde y la fruta es como amarillenta, como anaranjada y es dulce. Entonces se escuchaba la diferencia de cuando caía un mamón, que el mamón cae con fuerza y brinca, pero no, esa como que ponían la pelotita y pum, caía. Entonces nunca nos explicamos a qué se debía eso. Mi mamá comenzó a orar, mi mamá llevó a gente a ungir la casa y se han calmado un poco las cosas ahí donde mi hermana vive. Todavía no sabemos si fue algo que la siguió o si eso viene de Managua, que la sigue a mi hermano. Bueno, eso fue como les estaba comentando en el 2014.
No, en el 2016, 2017. 2018, sí, eso ya cuando mi hermana se cruzó fue como en el 2018 exactamente. Bueno, ya hace el año pasado yo estuve en Costa Rica, y estando en Costa Rica visité a la hermana mayor de la dueña de esa casa que le alquiló a mi hermana. Es, digamos, la hermana mayor de mi prima, es prima también. Entonces yo le hice el comentario: mira, fíjate que esto y esto pasaba, y esa sombra, yo le hice el comentario, y esa sombra salía del cuarto de mi sobrina. Entonces me dice ella: mira, yo te voy a contar un secreto. Cuando mi hermana se separó de su marido, ella se dio cuenta que esa mujer le estaba haciendo un mal, y ahí fue donde yo me di cuenta que el abuelo y el papá de esta muchacha hacían brujería, porque son del mero lugar de los brujos. Entonces dice que le estaban haciendo brujería y habían embrujado también al muchacho, al cuñado. Mi prima quiso recuperar a su marido, pero cuenta de que el señor que fueron a buscarlo les dijo de que si estaba segura que si lo iba a recuperar. Dice que costaba un dineral, pero que él podía recuperarlo, aunque la brujería que le habían hecho era de un brujo bien poderoso, pero que sí él iba a poder. Entonces dice que mi prima dijo que sí. Entonces el señor, eran como varias sesiones, el señor llegó a esa casa donde vivía mi hermana, y en la sala, que parece que era una sala, el cuarto de mi sobrina, ahí prendieron candela. Ahí comenzó el ritual de recuperar al muchacho, pero que en la segunda vez que el señor iba a llegar, mi prima dijo: no, ya no. Tal vez se molestó, tal vez se sintió mejor ella, no sé, ¿verdad? Que ella dijo: ya no lo quiero recuperar. Él escogió estar allí, entonces que ahí se quede. Y el señor le dijo: pero es que esto tenés que terminarlo. Entonces ella dijo que no tengo tiempo. Entonces vino el señor, se fue y dijo: esto ya no es culpa mía. Como quien dice, no lo continuó y tampoco cerró portal. Y por eso fue de que ahí quedó abierto, como dijo la Argentina. Ahí quedó abierto porque lograron comenzar algo que no lo terminaron. Y aún no se ha ido. Ahí no se ha ido, Amandito, porque aún siguen asustando, aún siguen, como te dije, ahí no vive nadie, ahí no habita nadie. Prefieren estar en la casa de mis tías todas juntas, porque ellas mi prima ahorita está en Costa Rica, la otra también, en la casa de mi tía, digamos que solo vive la menor, la que me contó a mí desde antes, y los 3 niños de mi primo, porque mi primo también está en Costa Rica con su mujer. Prácticamente no quieren, y las veces que llegan no están por decir: voy a ir a mi casa, lo voy a reparar, lo voy a hacer esto, como piensa uno, ¿verdad? Entonces esas son mis historias, Armandito, que espero que les gusten. Son historias de mi Nicaragua, no son así tan terroríficas, y me hubiese gustado más bien de que me entrevistaras vos y me preguntaras todo lo que preguntar, pero me dio mucho gusto. Sentía que hacía falta alguna historia de Nicaragua, e invito a todos los demás oyentes de Obsesionados con el Terror y de tu programa que le den like, que compartan, que te saluden por lo menos. Me dio mucho gusto relatarte esta historia, y pase buenas noches.